Bienvenidos al Satsang. El día de hoy vamos a compartir un poco acerca del Srimad Bhagavatam, también conocido como el Bhagavata Purana. Este texto, junto al Mahabharata y la Bhagavad Gita, son los textos que contienen toda la historia y la enseñanza de Krishna. Y también, sobre todo el Bhagavata Purana, tiene también otras historias de lo que son los avatares de Vishnu. Recordemos que Vishnu es la deidad que preserva la existencia, pero en realidad desde la filosofía del yoga, Vishnu es el mismo Brahman o lo absoluto. Es una manera como de darle forma, sobre todo para nuestras mentes que necesitan símbolos, que necesitan conceptos, formas y sobre todo como representaciones muy ligadas a lo que es la figura de la madre y el padre para poder conectar devocionalmente. Si bien Brahmano lo absoluto no tiene forma ni nombre, es algo que trasciende todos los nombres y formas, este mismo absoluto se manifiesta a través de ciertas formas para que nosotros podamos comprenderlo. Una de estas formas es Vishnu, que decíamos en el satsang sobre las deidades, es una deidad que representa el infinito, ¿cierto? Es, digamos, la deidad que dentro de la cual todo existe. Su mantra es Om Namo Narayanaya y justamente el nombre de Narayana es ese concepto, aquel que mora en el corazón de todos los seres, ¿cierto? Y más que morar en el corazón de todos los seres, eso lo que significa es que Narayana es todos los seres. O sea, tú eres Narayana, tú eres Brahman lo absoluto, tú eres Vishnu, tú eres Krishna, etc. Y decíamos en ese momento que Vishnu, digamos que de Vishnu surge Brahma, que es el dios de la creación, y ya luego viene Shiva. O sea, finalmente todas las manifestaciones divinas provienen de Vishnu. Es muy importante eso, porque realmente no hay una multiplicidad de deidades, sino que todas son una sola. Pero hay multiplicidades en el sentido de que esa sola divinidad, que es única y absoluta, tiene muchas y diversas fuerzas a través de la cual, digamos, le da vida a la creación y también a nuestro mundo interior, ¿cierto? A lo que son las emociones, los pensamientos, pero también el deseo por la espiritualidad. Y explicábamos en ese entonces pues como cada deidad, como las tridevis que tenemos en el templo, representan unas cualidades divinas que son nuestras, que no son algo por allá aislado, sino que es parte de nosotros. Y entonces esta representación o esta manifestación de Vishnu, como les decía, de ella surgen pues las demás manifestaciones o deidades que conocemos. Y una de ellas es Krishna, ¿cierto? Que es quizá la más importante dentro de toda la tradición hindú, que es quizá la más adorada que es la más adorada dentro de la tradición del hinduismo, y también de la cual nosotros extraemos las enseñanzas principales del yoga desde la Bhagavad Gita. Y también hay otro texto muy importante, como les digo, el Srimad Bhagavatam o Bhagavata Purana. Estos textos ambos los escribió Vyasa. Ya habíamos hablado del sabio Vyasa, que le pidió a Ganesha que escribiera la Gita sin parar, y que finalmente Ganesha terminó escribiendo con su colmillo porque se le rompió la pluma. Este es de la Bhagavad Gita. En el Srimad Bhagavatam pasa algo diferente, y es que, digamos que Vyasa ya había compilado los Vedas. Sabemos que los Vedas son los textos religiosos más antiguos de la humanidad, pero también allí se contiene toda la sabiduría que después se va a desplegar en todo lo que es el hinduismo y todas las tradiciones que hay dentro del hinduismo, que son muchas, y todas las deidades, etc. Pero en los Vedas se contenía lo que era el Karma Kanda, que es toda la parte ritualística, como las puyas, el mismo Arati,
que está reservado para los sacerdotes hindúes, y el Jnana Kanda, que es la sección que trata sobre la sabiduría, y en esta se describe pues todo lo que es las enseñanzas sobre lo absoluto, sobre el infinito, sobre qué es el Atman, es decir, sobre quién eres tú en esencia. Y si bien Vyasa ya había, digamos, dado o había puesto en textos, porque muchas de estas enseñanzas ya venían, era en tradición oral, todos los Vedas pues son enseñanzas que se pierden en el tiempo porque no se sabe en qué momento pues se originó. Lo que se sabe es que obviamente proviene, es una revelación divina a los yogis en meditación, y Vyasa lo que hace es compilar estos textos o transcribirlos, y luego él sí compone lo que es la Bhagavad Gita, que se dice es el quinto Veda, porque lo que hace es sintetizar todas las enseñanzas de los Vedas en un texto de 700 versos, que es la Bhagavad Gita, y que pues empezamos a estudiar hace unos días desde el mismo profesorado, y creo que todos han empezado como a ver que se trata de un texto pues muy profundo, aunque para muchos es la primera vez que se acercan a estas enseñanzas. Y luego es muy curioso porque aunque Vyasa había dado las enseñanzas supremas del yoga, dice la historia, él se sentía insatisfecho, se sentía que no había completado su trabajo de transmisión, pues sobre todo el conocimiento divino a la humanidad, que algo le faltaba, pero no sabía bien qué era. Entonces, en cierto momento, un ser que se dice que su cuerpo es de música, se llama Narada, y Narada es un ser, digamos, divino, que dicen que viaja por el cosmos tocando la vina, que es este instrumento que tiene Sarasvati. De hecho, se dice que es un hijo de Sarasvati. Él viaja por el cosmos o por el infinito tocando la vina y cantando alabanzas pues a Dios. Es un ser de música, dicen los yogis, y se le aparece a Vyasa. Y le dice Narada a Vyasa: imagino que tú debes de estar supremamente satisfecho por todo lo que has hecho, por compilar los Vedas, por el Mahabharata y la Bhagavad Gita. Y aún así Vyasa le dice que no, que realmente no está satisfecho, que siente que algo le falta. Y entonces Narada, que realmente toda su representación tiene que ver es con el bhakti, con la música devocional, le dice: claro, ya sé qué es, a ti te hace falta escribir las glorias divinas del Señor Hari. Hari es Vishnu, que es Krishna a la vez, que te falta escribir las glorias divinas del Señor Hari, no tanto desde el intelecto y desde el conocimiento elevado del Jnana Yoga, del absoluto, de que no soy el cuerpo, la mente, que eso a veces es demasiado abstracto para la mayoría de las personas, sino que debes de escribir las glorias divinas, unos textos que permitan a la gente conectar más desde la devoción, no tanto desde el intelecto, sino desde el corazón y la devoción. Entonces empieza a escribir lo que es el Bhagavata Purana, en el que describe todas las avatares del Señor Vishnu, entre ellas Krishna. Y bueno, y también estaba pensando, pues cuando estaba estudiando el tema un poco de la mano de Shivananda, que es muy lindo cómo todos estos maestros lo que hacen es disminuzar las enseñanzas cada vez de una manera más clara para que nosotros las entendamos de acuerdo a nuestra personalidad. Por ejemplo, empezamos con los Vedas mismos. La sección del Jnana Yoga de los Vedas, como les digo, está parte del absoluto, de la sabiduría suprema. Se conocen, esa sola sección, digamos que se divide en muchos libros que conocemos como los Upanishads. De los principales y que invito mucho a estudiar es el Chandogya Upanishad. Es un texto demasiado hermoso y es en el que está un poco la historia que les conté en el último satsang de cómo encarnan las almas, que del infinito vienen al sol, del sol a la lluvia, las almas, o sea, nosotros entramos a las gotas de lluvia, de las gotas de lluvia impregnan los cultivos, los de los cultivos van a las personas que se alimentan y de allí pues ya a la procreación.
Y obviamente, aunque esto es metafórico, o podemos incluso tomarlo literalmente, me parece que incluso tiene muchísimo sentido. De todas formas, metafóricamente es muy poético y es muy lindo pues saber cómo uno puede imaginar de dónde venimos y que finalmente venimos es del infinito, ¿no? Y que estamos en el infinito. De hecho, ayer escuchando a Swami Brahmananda, él decía que estaba leyendo un verso del Brihadaranyaka Upanishad, es otro Upanishad muy importante, pero este sí es demasiado denso y es muy importante estudiarlo de la mano pues de maestros. Él decía, uno de los versos dice, al principio solo era el absoluto, y después este absoluto sobrevino en la creación y la multiplicidad. Y entonces Swami Brahmananda decía, realmente lo que este verso quiere decir, dice absoluto y luego multiplicidad. Lo que quiere decir es que realmente esa multiplicidad nunca ocurre. Que al principio era el absoluto, que en este momento sigue siendo el absoluto y que para siempre será el absoluto, ¿cierto? Y bueno, es como formas muy lindas de conectar con lo que somos, porque si uno logra como comprender eso, sabe que uno es un ser ilimitado, que no tiene límites, que este cuerpo, que nuestra mente no puede limitarnos, que de hecho el cuerpo y la mente son infinitos, porque mi cuerpo no termina aquí donde mi piel termina, sino que se extiende por todo el universo y más allá del universo. Y en relación, bueno, quizá en otro momento compartimos eso. Les venía diciendo que los Upanishads son eso es una sección de los Vedas que contienen y que los principales son Chandogya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad y otro que es el Mandukya Upanishad. Este último Mandukya es el que explica el Om, que lo mencioné un poco en el día del que enseñamos sobre los mantras, que decía que el Om se compone como de tres partes, el Aum, AUM, pero también el mismo símbolo tiene esas partes. La primera curva de arriba es el A, que es la vigilia, la segunda curva es la U, que es el estado de sueño, de sueño con ensueños, que la línea que sobresale a un lado es la M, que es el estado de sueño profundo sin sueños, que la media luna es el velo de la ignorancia y que el punto es como la trascendencia, la visión de lo absoluto. Y que cuando nosotros meditamos en el Om, lo que hacemos es como unificar estos tres planos de la existencia y de la conciencia, vigilia, sueño y sueño profundo, para trascenderlos y finalmente conectar pues con la conciencia suprema o pura, que es ese absoluto, o el Atman, o tu propia alma, tu propio corazón. Y venía diciendo esto era porque los maestros han llegado a disminuir esa enseñanza que es la más suprema de los Upanishads, luego viene a la Bhagavad Gita para intentar hacerla más menuda para nosotros, pero aún así Vyasa siente que todavía le falta algo y Narada comprende que es que realmente eso hay que disminuirlo aún más, porque mucha gente no va a entender incluso la enseñanza de la Bhagavad Gita. Y que entonces eso hay que llevarlo a un nivel más sencillo, ¿cierto? No es que el uno sea más elevado que el otro, de hecho las enseñanzas dicen que el bhakti y el jnana son lo mismo, que la devoción y la sabiduría son lo mismo, que un sabio sin devoción es un intelectual estéril y que el bhakti o la devoción es la madre del conocimiento. El bhakti es la madre del jnana, dicen pues los maestros. Entonces, lo que hace Vyasa ya con este nuevo texto del Bhagavata Purana es traer como de una manera más accesible para nosotros las enseñanzas y la sabiduría del yoga. Y dice que ahí se contiene todo, o sea, se contiene la idea del absoluto, pero también la práctica ética, o sea, hay desde sabiduría suprema hasta historias de cómo llevar correctamente una vida cotidiana en el Dharma. Y aún así pensaba yo que incluso los maestros como Swami Shivananda y Swami Vishnu disminuyan aún más pequeñamente estas enseñanzas para nosotros en textos como La Senda Divina, como este otro, Sri Krishna, sus lilas y enseñanzas. Es decir, lo que hacen estos maestros es hacer más fácil para nosotros entender todo esto.
y por eso es tan importante como valorar la presencia y las enseñanzas de los maestros y sobre todo pues valorarlas a través del estudio, ¿no? Porque esos textos no están ahí de adorno, sino para que nosotros realmente los estudiemos. Entonces voy a leer un poco de Swami Shivananda que habla de este texto del Srimad Bhagavatam y como más o menos en qué consiste. Se llama también Bhagavata Purana. Purana es como las historias de Dios. Hay varios Puranas, no solamente es sobre Vishnu, también Shiva tiene su Purana, la Madre Divina tiene su Purana. Y de la Madre Divina estudiamos mucho, sobre todo durante el Navaratri, que es una novena o una celebración de 9 días en el que vamos contando historias de cada una de las Devis, de Durga, de Lakshmi y de Sarasvati, y esto hace parte del Purana de la Madre Divina. Bueno, vamos a ver. Dice, los Puranas tienen un lugar único en la historia de la literatura religiosa de los hindúes. Contiene una mina de conocimiento e información sobre todos los temas filosóficos y religiosos. La gente común no puede comprender los Vedas fácilmente, así que el compasivo Veda Vyasa compuso los 18 Puranas para el beneficio de la humanidad y explicó la verdad sutil y los problemas profundos de los Vedas de una manera fácil de entender. Los Puranas contienen fábulas, cuentos, filosofía, religión, leyendas y mitos. Un lector occidental apenas puede apreciar las enseñanzas y el valor de los Puranas, a menos que esté familiarizado con los métodos empleados por los rishis o sabios indios para inculcar las verdades filosóficas y religiosas. La tarea de los Puranas es popularizar las verdades védicas por medio de relatos, historias y anécdotas. Entonces estos libros lo que contienen, como decía, son cuentos, historias, fábulas, que es una manera también como muy llamativa para nosotros, porque cuando un texto es demasiado filosófico se vuelve a veces muy pesado de estudiar, y porque a no todo el mundo le gusta la filosofía. A él le gusta más recibir las historias más a manera de cuentos. Y entonces es una, como les decía, es esa manera de disminuir la enseñanza para que incluso los niños puedan empezar a estudiarlas. Por ejemplo, un niño estudiando la Bhagavad Gita es muy complejo. Tiene que tener pues como alguien que realmente sepa transmitírsela. Pero un niño leyendo estos cuentos del Srimad Bhagavatam se entretiene un montón, pues, porque son cuentos muy lindos. Y además está recibiendo la enseñanza suprema del yoga desde pequeños. Y de hecho es tradicional en la India que les cuenten estas historias a los niños. Hoy en día seguramente mucho a través de los medios pues, audiovisuales, pero siempre ha sido tradicional que sus padres y abuelos les cuenten estas historias, así como a nosotros nos contaban Caperucita, etc. A ellos les cuentan estas historias de Krishna y de las demás avatares. El Bhagavata Purana es una guía práctica para todos. Enseña que solo la experiencia de la conciencia de Dios puede dar la salvación a la humanidad e indica las formas de alcanzar esa conciencia. ¿Sí? Entonces aquí realmente nosotros a través de esos textos recibimos instrucciones espirituales prácticas. No es solamente algo... bueno, y cuando decía que los occidentales difícilmente pueden entenderlas, es como una manera de advertirnos, más que no podamos entenderlas, es de advertirnos de que no son solo cuentos, de que no son solo fábulas, de que no es cuando uno se sienta a leer una novela o un cuento de cualquiera solo por diversión o por entretenerse, sino que realmente son textos devocionales y que lo que debemos hacer para comprenderlos es sobre todo tener una actitud devocional, una actitud de respeto y sobre todo como del deseo de querer aprender
sobre las cualidades divinas, pero también de cómo yo puedo identificar en estos textos instrucciones espirituales para yo poder mejorar pues mi proceso espiritual y avanzar como en ese sentido. El Bhagavata Purana enseña que solamente Dios existe realmente y que la identificación con Dios es el fin último de la vida. Nos enseña a experimentar la presencia de Dios en todas partes, en todo momento y en toda situación de la vida. Es en verdad un libro estupendo, es un gran tesoro para la humanidad. El Bhagavata Purana es el solaz de la vida. Es único en su belleza, en su lenguaje y filosofía. Es un tesoro valioso de conocimiento divino. Un estudio de este texto inspira devoción, inculca conocimiento y vairagya o desapego. En él se describen las glorias del Señor Vasudeva. Vasudeva es un nombre de Krishna. De hecho, en él se cuentan las historias desde que Krishna era niño, todas las travesuras que cometía. Ya cuando uno lee la Mahabharata y la Bhagavad Gita, se dice que Krishna tenía más o menos 80 años, ya era pues una persona madura, o una persona entre comillas, ¿no? Porque igual es manifestación divina que no tiene edad, pero que se manifestó así como aparente humano para que nosotros pues sobre todo conectáramos con él. Pero sí, se cuentan todas las historias de Krishna. Cuando él era niño cometía travesuras, robaba el ghee o la mantequilla clarificada y el yogur de sus vecinos. Luego más adelante cuando empiezan las gopis o las mujeres, digamos, del pueblo, que se vuelven devotas de él y solo quieren estar con él todo el tiempo, y ahí se narra la historia del Rasa Lila que les contaba la vez pasada, de cómo Krishna se multiplica para que cada una pueda tenerlo a él, y que eso simboliza más pues como que Dios es omnipresente y que si nosotros conectamos desde la devoción él va a estar con nosotros todo el tiempo. Y también les contaba la historia de cómo una vez que Krishna siendo niño robó mantequilla clarificada, su hermano lo avienta con su madre y le dice, bueno, que él está robando la mantequilla, la mamá lo regaña, Krishna tiene la boca llena de mantequilla y dice que no, que él no robó nada, y la mamá le dice, abra la boca, yo miro, y cuando él abre la boca le da la visión cósmica que también le da a Arjuna en uno de los capítulos de la Bhagavad Gita, en donde Krishna abre la boca y tanto su madre como Arjuna en su momento ven toda la existencia dentro de la boca de Krishna, ven todo el universo. Y en el caso de la madre de Krishna, no solamente ve todo el universo dentro de la boca de Krishna, sino que se ve a sí misma mirando dentro de la boca de Krishna. Entonces, como esa manera de decirnos de que, por un lado, ese Krishna representa el todo, ¿no? Ese Dios absoluto, ese Dios omnipresente dentro del cual todo existe, incluyendo nosotros, y que finalmente nosotros somos esa divinidad. No es que haya algo dentro de otra cosa, no hay una cosa que contenga a otra segunda, porque realmente no hay dos cosas, solo hay una. Y eso en la Gita se explica pues también muy, muy lindo en algunos versos. Voy a leer un poco más. El Bhagavata es el más eminente y popular de todos los Puranas, es decir, de los 18 que existen, que como les digo cuentan las historias de las diversas divinidades, como Shiva, la Madre Divina, etc. El Bhagavata Purana, que es el que cuenta las historias de Krishna y de todas las encarnaciones de Vishnu, es el más popular, el que más se ha estudiado y al que más devoción le tienen pues, los hindúes. Los Vaisnavas, es decir, la tradición krishnaísta, lo aprecia mucho. Es una obra monumental entre los trabajos sobre devoción y es la gloria de la literatura sánscrita. Vyasa mismo dijo que el Srimad Bhagavatam o el Bhagavata Purana es la quinta esencia del Mahabharata, es decir, de la Bhagavad Gita,
y el fruto maduro de toda la literatura védica. Entonces decíamos que la Gita contiene la esencia de los Upanishads y el Bhagavata Purana contiene la esencia de la Gita o del Mahabharata como tal. Luego dice, Jnana, Bhakti y Karma tienen asignados sus respectivos lugares en el texto. Se recomienda Karma Yoga para aquellos que están muy apegados al cuerpo y al mundo. Jnana para los que son desapegados e imparciales. Y Bhakti, o el camino de la devoción, para aquellos que no están muy apegados ni desapegados y que son indiferentes. El libro enseña todo acerca del Dharma o la religión del amor. Las verdades más elevadas sobre la religión hindú y los principios más elevados de la ética son explicados perfectamente en este libro. Los sabios hindúes han empleado atractivas historias para enseñar moral, filosofía, religión. Las historias y las anécdotas incitan y atraen la mente hacia las verdades de la religión. Sirven para entretener a las personas de mentes no desarrolladas y traerlas pues al camino de la devoción. Dice el Bhagavata Purana, trata sistemáticamente de la historia de todo el universo. ¿Cierto? Contiene como les decía, incluso contiene la historia sobre la creación, que ya habíamos mencionado en otros momentos, sobre todo durante el profesorado, de que al principio es ese absoluto, de hecho como lo mencioné al principio, que decía Swami Brahmananda, al principio era ese Brahman absoluto que luego sobrevino en la creación. Entonces explican cómo ese absoluto primero se divide en dos, pero todo eso es aparentemente, porque eso nunca ocurre en sí, nunca deja ese absoluto de ser absoluto. Pero decimos que se divide en dos, que es el Purusha, el Prakriti, que el Purusha es el espíritu supremo, que el Prakriti es la naturaleza material del universo, que el Purusha también se conoce como Shiva, que el Prakriti se conoce como Shakti o la Madre Divina, que de allí proviene el intelecto, que en el intelecto es donde surge el ego o la ignorancia espiritual, que de allí luego viene la mente, los sentidos, los órganos de acción, los mismos elementos de la naturaleza, y con eso pues todo lo que nosotros digamos experimentamos como creación. Pero todos esos provienen de un solo absoluto. Entonces parte de estas historias de la creación están pues en este libro también. El Señor Krishna es la figura central del texto. Enseña la devoción que está asociado con jnana o con conocimiento. No se separa a bhakti del conocimiento. Enseña que jnana o sabiduría es sumamente útil para el logro perfecto de bhakti o la devoción. El Bhagavata en el Bhagavata la maleza de bhakti se mezcla con el elixir del jnana. Al final de la Bhagavad Gita hay también una enseñanza de cuando Krishna abandona pues, la tierra. Vuelvo y digo, aparentemente él muere. Y siempre es bueno como tener esto en cuenta de que es aparentemente. Simplemente él se manifiesta como si fuera una persona normal. De hecho, él durante toda su vida, aunque siempre fue, digamos, a él lo conocían como si fuera un rey muy sabio. Pero apenas cuando sucede la Bhagavad Gita, Arjuna, que es primo de él, y además de ser pues su discípulo, fueron primos y amigos, desde niños pues jugaron juntos, vivieron juntos toda la vida. Hay un verso en el que Arjuna, cuando reconoce que Krishna es la divinidad, después de haberle dado la visión cósmica, cuando abre su boca, le dice: Krishna, perdóname si durante todo este tiempo te traté solo como un amigo, si te insulté mientras jugábamos, ¿cierto? Le pide perdón porque hasta ese momento él no había reconocido que era Dios mismo. Y entonces luego hay una historia al final pues de este Bhagavata Purana
en la que cuentan que Krishna estaba como en el bosque, dentro de unos arbustos, y había un cazador buscando un animal y cree que lo que se mueve en el arbusto es un animal para cazarlo y dispara una flecha y le da a Krishna en un tobillo, y a raíz de esto Krishna muere con los días. Pero antes de morir, él da una enseñanza a un discípulo suyo que se llama Uddhava, y esto se conoce como el Uddhava Gita. Recordemos que Gita significa el canto, ¿cierto? Entonces, como el canto a Uddhava, en donde también le da una enseñanza muy similar a la que le dio Arjuna en la Bhagavad Gita. Pero en este caso Uddhava pues no tiene ese conflicto de que está confundido. Él lo único que quiere es que Krishna no se vaya. Entonces su conflicto ahí es más de apego a Krishna, pero es un apego pues desde la devoción. Y también le da un conjunto de enseñanzas muy importantes desde el Jnana Yoga, y sobre todo pues inicialmente sobre el desapego. Dice Swami Shivananda, estoy leyendo de un libro de Swami Shivananda que se llama Sri Krishna, sus lilas y enseñanzas. Dice: las enseñanzas que el Señor Krishna dio a Uddhava en la víspera de su partida de este mundo son maravillosas. Estas están contenidas en el 11º capítulo. Sri Krishna borra con todas ellas las dudas de Uddhava, su amigo, su principal discípulo y jefe de los Yadavas. Yadavas era como el reino en el que vivía Krishna. Le da instrucciones sobre temas variados, pero lo más destacado es: veme en todo, entrégate a mí, haz todas las acciones para mí, corta toda clase de apegos, ten devoción inquebrantable y perfecta hacia mí, canta mis glorias. Y si recordamos, esto se parece mucho a la enseñanza que le da a Arjuna, que decimos que es la respuesta al desaliento de Arjuna, y que es lo que cantamos en el Arati: Sarvadharman praityaye mamekam sharanam braya aham tvam sarvapapevyo mokshaishyami ma sushaham, y que traduce: abandona todo deber, refúgiate en mí, yo te protegeré y liberaré del sufrimiento. Entonces, cuando dice refúgiate solo en mí, es lo mismo que le está diciendo aquí a Uddhava: veme en todo, entrégate a mí, haz todas las acciones para mí. Abandona todo, refúgiate en mí, yo te protegeré y liberaré del pecado. Entonces es como la misma enseñanza pues en esencia. Y hay un kirtan muy lindo que dice: Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Ei Krishna, ei Madhava, ei Saketu, Govinda Damodara Madhaveti. Ei Krishna, ei Yadava, es la palabra Yadava en realidad la que pronuncia, y es cantándole como a este momento realmente en el que Krishna ya está a punto de partir. Se dice que este kirtan realmente lo dijo Uddhava a Krishna antes de partir. Bueno, voy a leer como una última parte. Dice: el Bhagavata prescribe varias formas de meditación. Como les digo, aquí encontramos también instrucciones de práctica espiritual que se ajustan a diferentes clases de aspirantes. A un principiante, que yo creo que no es tan principiante, dice aquí, debe pensar en que el universo entero es el cuerpo del Señor. ¿Cierto? Yo creo que a veces como que nos cuesta eso, porque sobre todo nosotros en nuestra cultura tenemos esa visión de que Dios es algo que creó esto. O sea, que como que Dios y la creación son diferentes, pero para ellos la creación misma es Dios también. Entonces es importante como romper con esa barrera en la que dividimos Dios y la creación, que obviamente es herencia cristiana, y poder
saber de que realmente la creación es una manifestación o un pedacito de Dios mismo y que nosotros somos parte de eso. También se describe la meditación en la forma del Señor en el corazón, ¿cierto? Cuando dice corazón, es tu ser interior, que puede ser corazón, entrecejo, o sea, donde sea que tú sientas esa conexión con la meditación en tu interior, eso es a lo que llamamos corazón. Y en el Chandogya Upanishad hay un capítulo que se llama Bhuma Vidya. Bhuma significa infinito y Vidya significa conocimiento. Y entre otras cosas dice que el infinito o el conocimiento del infinito se encuentra en el corazón. O sea, cuando nosotros decimos en la práctica de meditación, trae tu atención a un punto focal, repite el mantra y sumérgete en tu ser interior, estamos hablando de que te sumerjas en ese corazón o en tu propia mente donde lo sientas y medita ahí en la presencia de Dios, que es tu propia alma y que es el infinito. Y cuando dice que es infinito, es que nada puede limitarlo. O sea, la palabra infinito es que no tiene principio ni fin, ni en el espacio ni en el tiempo, y que tú eres eso. Y es muy importante uno como meditar en esto y todos los días repetirlo, porque tu subconsciente llega a un punto en el que de mucho tiempo de estarlo repitiendo, como quien dice, se la cree y tú lo experimentas. Y eso es muy claramente lo que también Patanjali dice cuando expresa en lo que tú crees o lo que tú piensas, en eso te conviertes. Y Shivananda dice, si tú piensas yo soy yo soy mediocre, yo soy una persona incapaz, yo soy, etcétera, eso eres. Pero si tú dices yo soy el absoluto, yo soy Brahman, yo soy el infinito, en eso te conviertes. Y ya para ir cerrando, vamos a ver este último verso que dice Shivananda. En toda la India se recita durante 7 días el Bhagavata Purana. Esto da una buena oportunidad para escuchar y comprender la totalidad del libro. Uno debería dirigir en su casa una vez al año una lectura completa de este libro. Esto contribuirá a la felicidad y prosperidad de todos. Todos deberían tener una copia del Bhagavata en su casa. De hecho, la razón por la que estamos empezando con estas enseñanzas es porque el 15 de agosto tenemos lo que se llama el Krishna Jayanti, que se celebra el cumpleaños de Krishna. Entonces queremos como introducir enseñanzas de Krishna por todos lados, preparándonos para ese día y vamos a ir estudiando propiamente el libro, ¿cierto? Esta es como una introducción, pero el libro lo tenemos en físico, solo hay uno, entonces yo lo voy a estar estudiando. Pero también quisiera que si alguno de ustedes quiere dar un satsang, o sea, unirse conmigo, porque son muchísimas historias, ¿cierto? Miles de historias. Y si alguno quiere en un satsang contar una historia, de hecho leerla si quieren, no tienen que aprendérsela, lo coordinamos para que, como si quieren participar, sería muy lindo. De hecho, pues en estos días mencionaba Sergio, pues que si alguno quiere participar de un satsang, no es solamente nosotros, pues, sino que todos pueden dar un satsang, podemos, y si quieren tomar esta oportunidad, podemos hacerlo pues juntos. Y bueno, espero que algo bonito les quede. Vamos a ir cerrando. Bueno, y los anuncios. Aunque primero vamos a cerrar nuestros ojos, a sentir que queda como esta introducción al Bhagavata Purana en nuestro corazón. Shanti, Shanti, Shanti.
Om, paz, paz, paz. Bueno, queremos cordialmente invitarlos a todos a que se unan a la programación que tenemos en el ashram de muy diversas actividades y temas. El primero es la inmersión profunda en sagrado femenino, que comienza... bueno. Entonces, retiro sobre yoga, canto y danza a partir del 26 de septiembre. Profesorado de yoga para empresas el 29 de agosto. Retiro de yoga y meditación este fin de semana, el 25 de julio. Profesorado de yoga en 21 días a partir del 5 de septiembre. Profesorado de yoga para niños a partir del 6 de octubre. Travesía a Suriquí en el Urabá antioqueño el 17 de octubre. Y caminatas al origen todos los fines de semana, visitando los templos sagrados naturales que tenemos en este territorio. Finalmente, vacaciones en la selva para niños y familia desde el 8 de octubre. Para más información, ingresar a la página web vanadurga.co. La idea es que todos estos programas, como vemos, están ofrecidos a una diversidad pues, de público, porque sentimos que todos tienen mucho que aprender de las enseñanzas del yoga, pero también mucho que aportar. Como que también estos encuentros son para que la gente aporte su conocimiento, su presencia. Vamos a ir cerrando con los mantras finales, con la intención de que podamos conectar desde nuestro corazón, la devoción, con la divinidad que mora en nuestro interior.